8 de la mañana con 20 minutos y estamos acá en el estudio junto a Hugo Harvey, quien es doctor en estudios internacionales, académico de la Universidad de las Américas. Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, y para conversar en materia internacional sobre lo que fue este lanzamiento de la campaña de Ron DeSantis, que tiene como misión, quiere convertirse en presidente en Estados Unidos, pero primero tiene que enfrentar ahí una batalla enfrentando a Donald Trump, y lo hizo a través de Twitter, acompañado de Elon Musk, pero tuvo algunas fallas. ¿Cómo fue ese lanzamiento a través de Twitter? Claro, bueno, antes que todo hay una cosa simbólica, que es ocupar como plataforma de lanzamiento aquella red social de la cual Trump está excluido. Es decir, es como dicen en Estados Unidos, es sacar la lengua, digamos, a Trump y dejarlo fuera de este lanzamiento. Ahora bien, esto fue bien secuencial, o sea, primero él ingresó de manera formal su candidatura a los registros federales. Después de eso, publicó un video en distintas plataformas diciendo cuáles eran sus objetivos con respecto a las elecciones que se vienen. Después viene esto en Twitter y después viene una larga entrevista en Fox. Ahora, el problema en Twitter, hubo problemas técnicos de iniciar las transmisiones, hubo alrededor de 500.000 personas tratando de ingresar al mismo tiempo, por lo tanto se cayó. Esto también fue aprovechado obviamente por sus detractores. Por ejemplo, Biden sacó en su página web, este link no se cae, claro. Ingresa este link, haz tus donaciones. Por otra parte, Trump también aprovechó de decir, si no puede levantar una plataforma o una conferencia en Twitter, ¿cómo va a poder llevar el país a un mejor camino? Claro, entonces, son detalles que son aprovechados inmediatamente en materia política cuando ocurre algo de estas características. Claro, mucho aprovechamiento de eso, y también, bueno, depende del medio que lo estaba cubriendo, si es que veían fortalezas o debilidades en lo que comentaba. Entonces, los que son más pro DeSantis decían que había cautivado a mucha gente y que era un punto de inflexión, porque había gente que no lo conocía, porque la televisión es mucho más masiva, y hay gente que solamente se mueve en este tipo de plataformas digitales que ahora lo conocía, por lo tanto había capturado más adeptos. Ya. Los críticos, por otro lado, dicen que le faltó una visión o una estrategia de país. Ya, perfecto. A ver, esto lo hace a través de Twitter, dejó hartos memes, como decía, por los errores o las fallas que se produjo ahí en el lanzamiento, pero ¿quién es Ron DeSantis? ¿Tiene alguna posibilidad también ahí de competirle a Donald Trump, que pese a todos los temas judiciales parece ser que no decae en popularidad? Claro, bueno, a pesar de que puede ser un cliché de que la votación es algo líquido, como decía cierto filósofo, esto también pasa en Estados Unidos. O sea, hay figuras que irrumpen de inmediato y caen posteriormente. En su momento Trump se superpuso a la fama que tenía Marco Rubio en su momento, que era uno de los principales favoritos para las elecciones en su momento. Pero aquí Ron DeSantis tiene una historia de vida muy especial, y que él no trepida, digamos, en sacarlo a relucir. En primer lugar, es una persona de clase media. Él es de Florida, digamos, de Jacksonville. Es una persona de clase media. Su mamá era enfermera, su padre instalaba D-Box o cajas de TV cable. Entonces es parte de lo que se llama la meritocracia, porque él ingresó posteriormente a estudiar historia en Yale y después se graduó como abogado en Harvard. Es decir, ahí hay una fortaleza por sobre Trump, porque tiene una formación académica sólida. Y posteriormente se contrató, ingresó a la Armada y fue asesor legal del Team One de los Navy SEALs, que trabajó en Guantánamo y trabajó en Irak. Por lo tanto, también tiene otra fortaleza respecto a su historia de vida. Por sobre Trump, porque Trump, no hay que olvidar que en su momento no quiso ir a Vietnam y hizo todo lo posible por evitarlo. Hizo todo lo posible por problemas médicos. Y ese tipo de temas pesan en Estados Unidos. En Estados Unidos sumamente importantes. Es que podemos ver a McCain, una serie de políticos que sí han tenido una vida militar. Y allá el traspaso no es dramático, digamos, de un campo a otro. Por lo tanto, tiene esa fortaleza desde el punto de vista personal, y otra cosa desde el punto de vista personal es que tiene una familia sólida, digamos, no tiene ningún escándalo de ningún tipo en ese sentido. Claro. Y eso también es una fortaleza para cierto sector. Las polémicas han existido en torno a determinaciones que ha tomado como gobernador de Florida. Sí, hay ciertas polémicas que ha tenido como gobernador de Florida. Primero,
tiene, por ejemplo, cómo fue su actitud durante la pandemia, es decir, abrió antes las restricciones en el Estado, incluso habían conferencias de prensa donde le pedía a los periodistas que se sacaran las mascarillas, entonces levantó las restricciones con mucha más anterioridad que el resto de los estados, y esto no tuvo un impacto en la tasa de mortalidad se mantiene en el promedio, sin embargo, el desempeño económico del Estado sí que despegó, entonces ahí en cierta forma la historia le terminó dando un poquito la razón. Lo otro que tiene son estas guerras culturales anti-woke que él está llevando a cabo, en que en cierta forma ha tratado de evitar lo que él llama el adoctrinamiento en los colegios y ha modificado un poco los planes de estudio. Es decir, él dice por qué la gente blanca tiene que sentirse avergonzada de ser blanca o de cuál fue su historia de vida. Y esto también tiene sus críticas. Hay una asociación que se llama la Asociación para los Derechos de las Personas de Color, que emitió un warning para que la gente no viajara a Florida porque se iba a sentir discriminada. Entonces es fuerte claro. Ese tema. Lo otro es el tema del aborto. El tema del aborto, él cambió la ley de aborto en Florida y lo redujo a 6 semanas. Ahora esto tuvo un correlato después en la Corte Suprema cuando se revocó el fallo de 1973 que daba como derecho a las mujeres el tema del aborto, por lo tanto... Claro, pero es una muestra de su línea de pensamiento conservadora y de llevarla a la práctica, además. Entiendo que esa era como una ley de protección de los latidos del corazón, ese era el nombre que le había puesto a la iniciativa. Claro, y también, bueno, tiene otras cosas que ha modificado también los estudios para ingresar a la universidad, los estudios preparatorios para ingresar a la universidad, modificando ciertos contenidos que hablaban de diferencias raciales. Ya. ¿Tiene posibilidades de desbancar en esta carrera a Donald Trump? Mire, hay un sitio que se llama el Real Clear Politics que resume todas las encuestas que se realizan en Estados Unidos, y ayer había sacado un resumen, un compendio en el cual veía cuál era el desempeño Biden versus Trump. Ya. Entonces, Biden versus Trump tenía un más 0,8%. pero con un 12% de indecisos. Ahora, Biden versus DeSantis tiene más 0,1 DeSantis, o sea, es menos la diferencia, le ganaría con menos facilidad a Biden, pero le sigue ganando, pero los indecisos aumentan, entonces hay un espacio el cual puede ir conquistando de a poco, todavía hay tiempo, y si es que sigue Trump con problemas judiciales, o sigue este tipo de inconvenientes, y Trump a él lo está atacando de manera personal, digamos, claro. Cuando ganó las elecciones de gobernador en 2022, Trump le dijo, me gustaría decirte un par de cosas que ni siquiera tu señora sabe. Entonces, a lo mejor tiene espacio para ir avanzando Ron DeSantis, y tiene otras cualidades, por ejemplo, que también son interesantes para los estadounidenses, que es la juventud, la vitalidad. En su momento Kennedy se impuso mayormente por eso, por sus ideas también, pero claro, pero ¿qué tan agresiva entonces puede ser la campaña, la competencia entre ellos dos, entre Trump y DeSantis? Sí, bueno, DeSantis no cayó en el juego porque Trump le dice DeSantimonium, y él ha dicho, ni siquiera sé cómo deletrear esa palabra, pero me encanta que me lo digan porque le da un más textura a mi apellido, entonces... se lo está tomando por ese lado, esa es la estrategia. Sí, no está cayendo en ese juego de descalificaciones. Ya. Ahora, solo para ir cerrando, la situación de Donald Trump, que sigue enfrentando diversas situaciones en la justicia, ¿puede terminar afectándole eso? ¿O la verdad que al final él maneja comunicacionalmente, de cierta manera, este tipo de situaciones con la justicia, en la que dice que está siendo perseguido, etcétera, y la sabe manejar de tal manera que no le termina afectando las encuestas? ¿Cómo evaluar el momento que está atravesando Donald Trump? Sí, lo que pasa es que hay que ver también en qué pie están las encuestas. O sea, en todo el mundo las encuestas, digamos, están errando, salvo las últimas en Chile, pero están errando, digamos, sus pronósticos. Entonces, claro, la capacidad de Trump es un monstruo de las comunicaciones. Claramente que tiene mucha más experiencia que Ron DeSantis, pero Ron DeSantis ha puesto un punto clave, que es la cultura perdedora del Partido Republicano desde que está Trump en el poder, porque han ido bajando paulatinamente y progresivamente la cantidad de gobernadores que tienen los republicanos. Ahora, lo importante es Florida, porque Florida es un swing state y que en cierta forma a veces permite pronosticar cuáles van a ser los resultados de las elecciones generales. Es un buen laboratorio, un buen termómetro de la política norteamericana. Para proyectar ahí. Muy bien, Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales, académico de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio para conversar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. 8 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa, pero ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones.
En el 105.3 y sonarfm.cl hacemos una pausa activa. Pausa activa. Pausa activa.